Viajo bastante por mi trabajo, y la mayoría de las veces conduzco yo mismo. Me lleva por todo el país, y generalmente lo disfruto mucho, pero he tenido algunas experiencias interesantes. Una de ellas ocurrió hace 2 años. Estaba conduciendo de regreso a casa, pero aún me encontraba a una buena distancia. Estaba en algún lugar de Arkansas, creo, y aparentemente en medio de la nada. Por alguna razón, no estaba en la autopista, sino en una carretera más tranquila. No recuerdo si había construcción o si tomé un camino equivocado, pero a ambos lados de la carretera solo había hierba y ocasionalmente árboles o bosques. Recuerdo que mi señal telefónica se perdió. Obviamente, tenía las direcciones en mi teléfono, pero pronto desaparecieron con mi señal. Nada se cargaba y tuve que confiar en que iba en la dirección correcta. Pronto se hizo más tarde y más tarde en la noche. No había reservado un hotel, pero tenía la intención de hacerlo cuando me detuviera a poner gasolina. Eventualmente, mi automóvil hizo un ruido y me di cuenta de que estaba casi sin gasolina. Mientras tanto, aún no tenía servicio. Lo último que quería era quedarme varado aquí sin señal y sin combustible. Decidí que tomaría la próxima salida y esperaría que hubiera una gasolinera más adelante. Así que, aproximadamente 1 milla después, vi una carretera a la derecha que parecía prometedora. La tomé y seguí conduciendo pronto. Vi un letrero que indicaba una gasolinera, pero estaba en otra carretera. El letrero decía que estaba a 4 millas por esa carretera. Parecía bastante lejos, pero pensé que podría llegar. Así que conduje las 4 millas y pronto llegué a la gasolinera. Cuando llegué, vi que definitivamente estaba en medio de la nada. Había algunos árboles y tierras salvajes a su alrededor, pero aparte de eso, no había otros negocios ni nada cerca. Estacioné junto a una de las bombas de gas y revisé mi teléfono, que aún no tenía servicio. Miré hacia la puerta de conveniencia conectada a la gasolinera, pero estaba cerrada. Afortunadamente, aún podía obtener gasolina. Salí de mi auto y fue increíblemente silencioso. Comencé a llenar mi auto y miré alrededor. No pasaban otros autos ni nada, pero mientras miraba, vi en la dirección del pequeño edificio de la tienda de conveniencia a un hombre parado, algo detrás de él, y en el costado parecía estar mirándome directamente. Me preguntaba quién era y qué hacía allí. Era bastante sospechoso. No podía ver muchos detalles sobre el hombre, debido a lo oscuro que estaba, y a la distancia que me separaba de él. Aparté la mirada y observé casualmente en otra dirección. Pero tenía una mala sensación sobre el tipo, y pensé en dejar de poner gasolina, aunque el tanque no estaba lleno. Sin embargo, estaba en medio de la nada, y sabía que necesitaba combustible. Así que dejé que siguiera llenándose. Miré de nuevo en dirección al hombre, y aún estaba allí, mirándome. Esto era espeluznante, por decirlo menos. Justo cuando mi tanque de gasolina estaba lleno, comencé a retirar la bomba, y noté que el hombre desapareció detrás del edificio. Estaba aliviado de que se hubiera ido, pero también me preguntaba qué estaba haciendo. Entré en mi auto, respirando aliviado. Luego encendí el motor, y volví a revisar mi teléfono en busca de señal. Todavía no tenía nada. Estaba a punto de alejarme cuando noté un automóvil conduciendo desde detrás de la gasolinera, y ni siquiera creo que ese automóvil estuviera en la carretera. Estoy bastante seguro de que detrás del edificio solo había tierra. Me di cuenta de que probablemente era el hombre que me estaba observando. Comencé a alejarme, y vi las luces del automóvil detrás de mí cuando salí del estacionamiento. El automóvil me siguió, y, una vez más, me sentí realmente inquieto. Quienquiera que fuera este tipo, me estaba siguiendo. Parecía que tenía las luces altas encendidas también, pero no podía distinguir detalles de cómo era el tipo. Me moví hacia el lado de la carretera, esperando que me pasara, pero él se mantuvo detrás de mí. No sabía qué hacer. No podía dirigirme a una estación de policía porque no sabía dónde estaban. Además, no tenía servicio en mi teléfono, así que no podía llamar a la policía ni buscar direcciones a ningún lugar. Al menos tenía un tanque lleno de gasolina, aunque tendría que conducir y esperar encontrar un lugar al que pudiera ir o perder al automóvil que me seguía. Conduje de vuelta hacia la autopista que había estado antes, pero después de avanzar un poco, entré en pánico y giré. Cuando bajé por esa calle un poco, volví a girar.
Realmente no tenía ni idea de hacia dónde iba. Solo sentía que si giraba mucho, tal vez el tipo detrás de mí se cansaría de seguirme. Sin embargo, no parecía cansarse y seguía justo detrás de mí. Finalmente, llegué a una carretera un poco más grande y con más movimiento, pero no vi a nadie más. No vi ni un solo vehículo más. El tipo seguía justo detrás de mí mientras conducía por esta carretera durante un tiempo. Pronto, volví a girar y seguí girando en cada oportunidad que tuve después de conducir al azar y girar durante probablemente unos 15 minutos más. Decidí seguir recto durante un tiempo. No sabía dónde estaba, pero honestamente estaba cansado de dar vueltas. Conduje por esa calle durante unos minutos y de repente, el auto detrás de mí simplemente giró en una carretera aleatoria. Tuve que mirar 2 veces y no podía creer mis ojos, pero finalmente se fue. Seguí conduciendo y luego giré hacia otra carretera por si acaso el auto cambiaba de opinión. Desde allí, revisé mi teléfono pero aún no tenía servicio. Decidí seguir conduciendo por esa carretera hasta que recuperara la señal. Me tomó casi 1 hora, pero finalmente tuve cobertura. Primero busqué direcciones a un pueblo cercano, encontré una habitación de hotel y luego llamé a la policía para informar toda la situación. No estoy seguro de si encontraron a ese hombre. Todavía me pregunto quién era y qué estaba haciendo, y estoy muy contento de haber salido de allí. Vale. Esto sucedió hace muchos años cuando era niño. Probablemente tenía unos 10 años más o menos. Recuerdo que a veces íbamos a la casa de mi tío. Mi tío vive en una casa bastante grande en una propiedad extensa, pero está ubicada en el campo donde no hay nada más alrededor. Estaba como a 40 minutos de distancia, pero teníamos muchas reuniones familiares allí debido al espacio entre la tierra y la bonita casa. Era el mejor lugar para que todos nos encontráramos. Cuando íbamos allí, siempre me aburría. Todos mis primos eran mucho mayores que yo, así que realmente no tenía a nadie con quien hablar. Una vez, estábamos allí y estaba aburrido, así que salí. Mi tío tenía un aro de baloncesto detrás de la casa y estuve jugando por allí. También había un gran bosque en el patio de mi tío. No estoy seguro si todo era parte de su propiedad o no, pero había un sendero que se adentraba en el bosque. Me dio curiosidad y decidí caminar por él para ver cómo era. Nunca había estado en ese sendero, pero había oído hablar de él. Cuando comencé a caminar por él, era como cualquier otro sendero en el bosque, bastante denso a ambos lados. Y el sendero no era muy ancho. Seguí caminando y, varios minutos después, llegué a una zona donde el sendero estaba menos pavimentado. Parecía que no estaba realmente mantenido en este punto. La hierba era más larga, y luego había una opción de ir a la izquierda o a la derecha. Creo que fui a la izquierda y simplemente seguí por ese sendero. Me resultaba bastante interesante porque no tenía mucha experiencia en senderismo. También era más entretenido para mí que estar sentado en la casa de mi tío sin nadie con quien pasar el rato. Así que caminé por senderos aleatorios y giré varias veces durante los siguientes 20 minutos aproximadamente. Luego decidí que quería volver, excepto que ya no conocía el camino. Algo en lo que no pensé cuando iba más lejos. Empecé a entrar en pánico un poco cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo regresar. Cuando era niño, no tenía un teléfono inteligente a los 10 años, como parece que los niños tienen hoy en día. Estaba solo para resolverlo. Intenté retroceder mis pasos durante los siguientes varios minutos. Fue durante este tiempo cuando escuché un ruido a cierta distancia detrás de mí. Mi primera impresión fue que era algún tipo de animal y estaba aterrorizado. Pensé que podría ser un oso o un león de montaña o algo así. Mientras seguía caminando y trataba de ir más rápido, seguí escuchando el ruido detrás de mí. Miré hacia atrás, pero al principio no vi nada porque estaba demasiado lejos detrás de mí. A medida que seguía caminando, continué escuchando el ruido a cierta distancia. De alguna manera, sonaba como si se estuviera acercando a mí, pero también me di cuenta de que ya no sonaba como un animal, sino como una persona. Sin embargo, esto no me hizo sentir mucho mejor, y aún estaba asustado porque, ¿quién caminaría por este bosque? Cuando llegué a un punto recto en el camino, miré hacia atrás y vi brevemente a un hombre caminando. No sabía quién era. Era alto, algo delgado y estaba mirando hacia abajo.
así que no pude ver bien su rostro, pero traté de caminar aún más rápido de lo que ya iba. Estaba intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso a la casa de mi tío, pero no tenía idea de si iba en la dirección correcta. Giré varias veces cuando había opciones en los senderos. Ni siquiera estoy seguro de si mi tío hizo estos senderos o si eran senderos de animales, pero cada vez que giraba, el hombre detrás de mí parecía girar en la misma dirección. Se acercaba lentamente, pero en su mayor parte mantenía la misma distancia. Cuando el sendero daba una vuelta brusca, tomé la curva y luego me lancé al bosque. Esa parte del bosque era muy densa, pero no sabía qué más hacer. Corrí hacia adentro y me escondí en un arbusto. Estaba tumbado en el suelo y me rasguñé bastante en el proceso, pero pronto escuché al hombre caminando. Recuerdo haberlo oído apartarse un poco del sendero y me puse muy nervioso. Estaba caminando más o menos por la zona en la que yo estaba, pero luego se alejó. Permaneció fuera del sendero y estoy 90% seguro de que me estaba buscando. Pronto lo escuché alejarse más y luego dejé de oírlo por completo. Seguí escondido donde estaba durante al menos unos 10 minutos, supongo. Tenía miedo de que todavía estuviera por ahí en algún lugar, pero cuando finalmente reuní el valor para salir de mi escondite, no vi al hombre. Luego me fui y volví al sendero. Aún no tenía ni idea de dónde estaba, así que simplemente empecé a caminar en la dirección opuesta a la que el hombre se había ido durante unos 10 minutos. Seguí bajando por el camino y luego, por un milagro, vi el patio de mi tío a lo lejos. Corrí hacia él y finalmente había regresado. Probablemente había estado fuera durante alrededor de una hora. Después de regresar al interior de la casa de mi tío, encontré a mis padres y les conté lo que había sucedido. Luego encontramos a mi tío y le pregunté quién podría ser el hombre en el bosque. Él dijo que nadie más debería estar allí atrás, y que su propiedad se extendía por muchas acres. Mi tío salió y estuvo en el bosque por un tiempo, pero regresó y dijo que no vio a nadie. Mi tío dijo que realmente no había otras propiedades cercanas, lo que lo hizo aún más espeluznante para mí. Tenía mucho miedo cuando el hombre me estaba siguiendo, pero pensé que tal vez era un vecino. Pensé que tal vez había entrado en su propiedad o algo así. Saber qué estaba haciendo allí ilegalmente lo hace aún más aterrador. Después de eso, ya no volví solo al bosque de mi tío.